Aleluya. Así que, hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Busquemos en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 14. O Romanos 8, 14. Santo, mi Dios, santo. Diga, amigo. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Damos gracias por la palabra que ha sido leída, que ha sido bendición para nosotros. Aleluya, te damos gracias por ella. Santo, Padre Santo. Te bendecimos, te adoramos, Padre Especial. Amén. ¿Se pueden sentar? Santo eres mi Rey, maravilloso tú eres, Dios. El tema para este sermón de esta mañana, digo ya tarde, son las 12, Nervios. es vivir, un poquito de nervios, sí. Vivir por el Espíritu. Es el tema. Amén. Santo. Tenemos que reflexionar, hermano, de lo que significa el vivir por el Espíritu de Dios. En el pasaje que acabamos de leer, se nos invita a considerar la naturaleza transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sé que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer para lograr tener esa vida en el Espíritu. Y de casualidad, hoy en la clase de bíblica estudiamos sobre los dones espirituales, ¿verdad? Aunque yo no voy por esa, yo voy por los frutos mayormente. Pero que Dios nos deja poco a poco saber su voluntad para con nosotros. La vida en el Espíritu, una nueva identidad. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos el regalo del Espíritu Santo. Esto no solo nos transforma, sino que también nos da una nueva identidad. Ser hijos de Dios significa que no estamos solos en nuestra lucha diaria. El Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos fortalece. Vivir por el Espíritu implica reconocer que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que está en manos de Dios, un Dios amoroso que nos guía en cada paso. Y tenemos que saber qué es ser hijos de Dios. Tener esa identidad, que la gente vea en nosotros unas características específicas y especiales que no tienen las demás personas. Los hijos míos tienen mi ADN, ¿verdad? Mi genética, mis genes, están corriendo por ahí, Alessandro y Brayón. Se hace un examen genético, pues se sabe que son compatibles con los míos. Y así cada uno de ustedes que tiene hijos es igual. Pero ¿qué hacemos para un Dios espiritual? Que es Dios espíritu. ¿Cómo nos hacemos hijos de Él? ¿Verdad? Porque no todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es criatura de Dios. Son de los que son hechos hijos de Dios, son los que siguen, ¿verdad? Y aceptan a Jesucristo como Salvador. Y tienen ese espíritu que mora en ellos, porque es algo específico que tiene que tener cada creyente. El espíritu en cada uno de ustedes. Por eso decimos que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, porque en nosotros mora el Espíritu, no podemos dañarlo. Como el hermano Tilio estaba enseñándonos, tenemos que mantener este cuerpo lo más saludable posible. De hecho, ayer la seminario de ayer hablaron de eso también. Uno como ministro, como cristiano, debe saber cuándo usted necesita alimentarse bien, y que eso es todos los días, pero en ocasiones necesita a veces cogerse un break. No llenar su agenda constante ni muy llena, porque eso lo va agotando usted como ser humano, porque usted es un ministro de Dios, usted tiene el poder de Dios, pero usted es un ser humano. Usted se agota, se cansa, se desanima, porque son las cosas que tenemos los seres humanos, cosas que nos pasan. Cuando estamos demasiado llenos, con mucha agenda, tanto en la parte secular como en la parte ministerial. Así que, hermano, cuando somos estos hijos de Dios, adquirimos ese ADN del Padre Celestial. Esa cosa que nos identifica y nos separa del mundo. Y la gente ve en nosotros algo especial. No sé si ustedes lo notaron, no han notado cuando está en la calle, gente que usted lo percibe y siente un espíritu bonito, algo agradable cuando está cerca de esa persona. Usted lo siente, ¿verdad que sí? Esa persona está llena del Espíritu Santo.
Si le pregunta, es muy probable que sea una persona creyente. La vida en el Espíritu se refiere a la experiencia transformadora que ocurre cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador y en este momento recibe el Espíritu Santo. Esta nueva identidad no es solo un cambio superficial, es una transformación profunda que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Y cuando hablamos de nuestra existencia, como dice aquí, es tanto externo como interno. Usted no puede decir que usted cambió internamente y por fuera no se le nota. O cambiar por fuera y por dentro no, porque sería igual. Usted tiene que tener un cambio tanto interno como externo. Y ahí usted puede ver muchas personas, cuando se están en Cristo, que de momento lo ve totalmente diferente. Tanto en su apariencia física, como en su trato, que es la parte espiritual de cómo trata a las demás personas y cómo habla. Pasamos por el renacimiento espiritual. Cuando hablamos de tener una nueva identidad en el espíritu, nos referimos al renacimiento espiritual, lo que habla Juan 3:3. Y pero cuando Nicodemo va donde Jesús para preguntarle y reconociendo que él es el Mesías por las cosas que él hacía. Y Jesús le dice que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pues preguntaron cómo yo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Pero Jesús es obvio que está hablando de algo espiritual, una nueva criatura que es usted cuando usted acepta a Cristo. Recuerden, hermano, que muchas personas aceptan a Cristo por salir del paso, porque hay que estar consciente que muchas personas se le insiste tanto con aceptar a Cristo que la persona dice, sí, está bien, pero es para que no le sigan hablando, porque están molestando. Usted presente a Jesucristo una vez, 2 veces, pero no exista porque esa persona no quiere. Pues lo que va a hacer es que sí, pero en realidad no lo está aceptando. Entonces, tú crees que lo aceptó y en realidad no tiene una vida totalmente transformada cuando lo hace voluntariamente. Eso pasa mucho cuando pasan aquí al frente. Muchos ministros, después que están aquí al frente, personas que quieren que oren por ellos, que quieren que den una oración porque tienen alguna circunstancia o situación en la vida que quieren cambiar o mejorar, pero que no están dispuestos todavía a aceptar a Cristo, porque eso pasa mucho aquí. Eso pasa. El ministro de que insiste, acepta a Cristo, y como está parado en el medio, está ahí y dice, sí, está bien. Eso no es aceptar a Cristo de verdad. Usted tiene que aceptarlo porque usted lo desea, usted quiere hacerlo, usted se paró porque sentía el empuje y en hacerlo. Y eso es algo que el Espíritu te motiva a hacerlo. Este renacimiento nos permite en el mundo ver en el mundo desde una nueva perspectiva, con ojos que pueden entender el propósito divino. Cuando usted mire el mundo, esa cosmovisión que tiene usted sobre las cosas es diferente a la que tienen las demás personas. Usted ve el mundo diferente. Usted ve que usted tiene un propósito en este mundo. Hoy hablaba con los jóvenes. Usted tiene que tener unas metas en la vida. Si usted no tiene metas en la vida, pues usted técnicamente está viviendo, ahí está vivo, pero no tienes una razón de ser, porque las metas son las cosas que te motivan a seguir adelante. Y usted dentro de la iglesia tiene que tener unas metas, tanto en el mundo secular, en la parte profesional, si usted todavía trabaja, debe tener unas metas. En su parte física de salud tiene que tener unas metas, y la parte de la iglesia, en la parte ministerial, tiene que tener unas metas. No es que se cargue tanto que después no pueda con ninguna con la otra, pero usted debe considerar a la larga tener una meta dentro de la iglesia. Porque nosotros los que estamos más mayorcitos, pues vamos a ir poco a poco dejando los cargos para que otra generación más joven se encargue de eso. Yo estoy esperando a los niños míos que toquen la batería, que toquen el piano. Ya Alexander va a predicar prontamente, para que se vaya preparando, porque esa es la idea, que esa generación se vaya preparando. Hay que ir poco a poco dándole el espacio para que vayan haciendo lo que les toca, ir ensayando, practicando y viendo dónde pueden ir mejorando, para que cumplan con su ministerio en la iglesia. Una de las características más significativas de nuestra identidad es que nos convertimos en hijos de Dios. Como yo dije ahorita,
No todos son hijos de Dios, somos criaturas de Dios y somos los que somos hechos hijos de Dios, somos los que aceptamos a Jesucristo. Eso es lo que adquirimos el ADN del Padre Celestial, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Amén. En esta relación íntima con el Creador nos da seguridad, amor y un sentido de pertenencia. Ya no somos huérfanos, tenemos un Padre que se preocupa por nosotros y que tiene un plan para nuestras vidas. Y como yo siempre digo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Usted se encarga a usted mismo de ver cuál es ese plan. Yo le decía a los estudiantes hoy, a los jóvenes, que usted tiene que meditar en el Espíritu y sentir qué es lo que el Espíritu le está diciendo a usted y cuál es el plan de Dios para usted. ¿Qué usted desea hacer en la iglesia? ¿Qué usted quiere hacer en la iglesia, en la sociedad, en la comunidad? Porque de esa manera usted entiende el propósito del Espíritu en usted. No existe tal cosa como que Dios me va a hacer esto si usted no se preocupa por esforzarse en aprender ese don o ese ministerio. Usted tiene que hacerlo. Gloria a Dios. Vivir en el Espíritu implica un cambio en nuestra manera de vivir. Gálatas 5:16 nos exhorta a andar en el Espíritu. Esto significa que nuestras acciones, pensamientos y deseos comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para moldear nuestro carácter, ayudándonos a dejar atrás hábitos y actitudes que no reflejan nuestra nueva identidad. Hábitos y actitudes, costumbres que a veces tenemos que dejar. Y actitudes es la manera del trato con la gente, cómo usted le habla. Usted nunca se ponga altivo con la gente. Mira que yo soy mejor. Ya eso es altivez. Ya Dios no te mira con agrado por eso. Dice la Biblia que usted debe sentirse, ¿verdad?, inferior a los demás. No sentirse, sino que hacerse inferior a los demás para que los demás sean mayor que usted, y de esa manera usted sirve. Eso se llama humildad. Esa es la palabra humildad. Humildad es cuando usted se baja de nivel, aunque usted sepa que usted puede ser mucho más que la persona en cierto sentido, usted se muestra humilde. La idea de eso es que la persona, tampoco es que la persona vaya a ser altiva, sino que entienda lo que Dios quiere con ella. El propósito y llamado. Cada uno de nosotros tiene un propósito en el cuerpo de Cristo. Al vivir en el Espíritu descubrimos y desarrollamos los dones que Dios nos ha dado. 1 Corintios 12 habla de la diversidad de dones en la comunidad cristiana y cómo cada uno tiene un papel esencial en esta nueva identidad. Nos impulsa a servir y a edificar a otros, reflejando el amor de Dios en nuestras acciones. Este fue el tema de hoy en la clase, los dones espirituales. Y hablaba sobre el don de sabiduría, de interpretación de lengua, de sanidades, de milagros, que son dones que solo da el Espíritu, que a través del Espíritu Dios obra para la sanidad. Yo decía que cuando usted ora por un enfermo, el Espíritu obra a través de usted en este plano físico, humano, para hacer la sanidad. Por eso es importante orar por los enfermos y visitarlos. También le decía que los enfermos hay que visitarlos, como hace hermano Tiglio con hermana Gloria y Débora. Ellos necesitan la ayuda, gente que los visite. Una visita los alegra. Al alegrarlos, el ser humano balancea sus hormonas, se siente feliz, porque usted sabe que el ser humano es una criatura emocional. No es que si cambia mucho de emociones es que es bipolar. Lo que tiene que tener un balance. El sentirse triste es normal. El sentirse feliz es normal. Lo ideal es que esté siempre feliz, porque eso balancea sus hormonas y usted va a estar siempre más saludable. ¿Se han dado cuenta que la persona que siempre es jovial y jocosa es más sana que el que siempre está enojado? ¿Verdad que sí? Porque es normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo está balanceado, está homogéneo, está como tiene que ser, como Dios lo creó. Así que debemos aprender ese tipo de cosas, y cuando recibimos el Espíritu de Dios y viviendo en el Espíritu debemos aprender a sentirnos de esa manera. La vida en el Espíritu no es solo sobre nuestra identidad, sino también sobre el poder que recibimos para vivirla. Hechos 1:8.
nos dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder nos capacita para enfrentar desafíos, resistir la tentación y ser testigos valientes del amor de Cristo en el mundo. Gálatas 5, 22, 23. Aquí empezamos. Los frutos del Espíritu. Lo que cada uno debe tener. Por lo menos uno. Por lo menos uno. Y ellos se lo saben, pero yo lo voy a mencionar. Yo sé que saben cuáles son los frutos del Espíritu. Santo. De Gálatas 5, 22 y 23 dice, nos habla del fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Depende de la versión que usted tenga. Dice algunas características diferentes, ¿verdad? Como amabilidad. Estos no solo son atributos que debemos esforzarnos para alcanzar, sino que son evidencias de nuestra vida vivida en comunión con el Espíritu de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu actúe en nosotros, estos frutos fluyen naturalmente en nuestras acciones y relaciones. El fruto del Espíritu es un concepto central de la enseñanza cristiana. Usted ya lo sabe, que se encuentra en Gálatas 5. Este pasaje describe las características que deben evidenciarse en la vida de cada persona que vive en comunión con el Espíritu Santo. A continuación exploraremos lo que significa el fruto del Espíritu Santo. Entonces definimos qué es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es una lista de cosas que debemos intentar hacer por nuestra propia fuerza, sino que son características que fluyen naturalmente cuando estemos en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Qué es sintonía? Usted está a la misma frecuencia, usted está alineado con el Espíritu Santo, que es la razón por la que nosotros oramos y ayunamos y venimos al templo y meditamos y estudiamos la palabra, porque queremos estar en armonía con el Espíritu Santo, sintonizados con él. Así como un árbol da fruto, nuestra vida produce estas cualidades cuando estamos conectados a la fuente de vida. ¿Quién es? Cristo Jesús. Amén. Y las 9 manifestaciones que ya las mencioné, el amor, la primera, que todo cristiano debe sentir amor por su prójimo. Y recordemos que hay muchos tipos de amor. Hay 4 principales, que es el fundamento de todas las virtudes. Si usted no tiene amor, no tiene nada. ¿Verdad que sí? Este amor es desinteresado y busca el bienestar de los demás. Es un amor que refleja en acciones, actitudes hacia los demás. Cuando usted busca el bien de la persona, usted siente amor por la persona. O sea, usted lo ama. Como he dicho un montón de veces, no tiene que estar echado de brazos, ni visitarlo todos los días. Que usted busque el bien de esa persona, usted demostrando el amor a la persona. Gozo, como le dije, si usted no está gozo, usted se enferma, usted le da un montón de cosas. Que es una alegría profunda que no depende de las circunstancias externas. Que no depende, usted puede tener problemas y estar gozoso. Usted puede tener situaciones y tener gozo. Es algo que usted lo expresa desde lo más profundo de su vida. Es un fruto que surge de nuestra relación con Dios, incluso en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Vemos a Lot, que a través de sus grandes pruebas que tuvo, que teniéndolo todo, quedó sin nada. Job, y que Lot, ¿sabes? Job, ¿sabes? Es que Yo también quedo sin nada, pero... sí, exacto, perdón. Job, exactamente. Lot quedó sin nada, pero que él seguía, y aunque estaba triste, estaba sufriendo, él reconocía que Dios es Dios. Amén. Y eso es lo que es difícil de hacer cuando uno está en circunstancias, es reconocer esa grandeza y que es nuestro deber, porque muchas personas no tienen esa fortaleza. Santo. Reconocer que Dios es Dios siempre. Dios no quiere que usted se enferme. Dios no quiere que a usted se le pasen las cosas malas. Esas cosas pasan porque el ser humano ya tiene una naturaleza corrompida, donde ya tiene el ADN enfermo. Y el que nació, pues nació con una condición. Y el que no le explota cuando es adulta. O sea, que ya son cosas. Dios no quiere que se enferme. Dios no le hizo usted enfermo. Dios creó a Adán perfecto. Y fue y se murió. Imagínate que nosotros. ¿Verdad?
La paz. Paz es la tranquilidad que viene de saber que estamos en comunión con Dios. Nos ayuda a enfrentar la adversidad con serenidad y confianza. Y eso nos da gozo. Y el gozo nos hace expresar el amor con mucha más fuerza, mucho mejor. Exactamente. Paciencia es la capacidad de soportar las dificultades y esperar con esperanza. Nos enseña a ser tolerantes y comprensivos con los demás. ¿Cuándo tiene paciencia aquí, hermano? ¿Tienen paciencia? Hay que tener paciencia, ¿verdad? Y la paciencia no se adquiere. Eso es una cosa que usted la practica, la va desarrollando a través de las pruebas. Si usted dice, Dios, dame paciencia, pues ya sabe que viene una prueba por ahí. No pida paciencia, porque le va a venir una prueba. Y es que es la realidad. Esas cosas no bajan del cielo y le caen a usted y ya soy paciente. Entonces, tengo una paciencia del nombre. Eso a través de las pruebas, de dificultades. Y cada una desarrolla la otra. La paz, el gozo. Benignidad, que es lo mismo que la amabilidad. Refleja un trato considerado y amable hacia los demás. Usted no puede ser rudo. Usted no puede ser, ¿verdad?, ofensivo. Hablar con palabras peyorativas. Violento. Sí. ¿Verdad? Ese gordo. Ese negro que está ahí, ¿qué es eso? Esas cosas son de manera peyorativa. Serán gordos y serán negros, pero no lo puedo usar de esa manera en el ser humano. Exactamente. Eso, ser amable, ser benigno, hacer cosas buenas. Bondad, característica que implica hacer el bien sin esperar nada a cambio. Es un reflejo del corazón de Dios hacia los demás. Entonces, cuando venimos aquí, hermano, usted viene aquí a adorar a Dios. Usted no viene a buscar nada, usted viene a adorar a Dios. A dar gracias a Dios por las cosas que le ha dado. ¿Verdad que sí? Dios le da, y Dios es bueno hasta con la gente mala. Usted lo sabía. Pero nosotros somos agradecidos y damos gracias a Dios. Dios te da y no espera que tú le des nada. Dios te da porque Él es bueno. Porque Él es bueno, así de sencillo. Y si usted da la ofrenda, usted le da porque usted por amor a la iglesia, no esperando que me dé el 100 por uno, ¿verdad que no? Eso es mejor hacerlo de esa manera. Usted no da ni los 10 ni la ofrenda porque Dios te va a dar el 100 por uno, porque eso es esperar a cambio. Eso es un negocio lo que usted está haciendo ahí. Así no se hace. Hágalo con amor. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Quién me dice qué es la fe? El texto que no se ve. Yo decía a los jóvenes que usted cree en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? Elías. Sí. ¿Pero tú lo has visto a Él? No. Entonces, ¿por qué cree en Él? Por fe. ¿Usted tiene fe? O sea, cree que sí, que Él es real, que Él sí estuvo. Exactamente. A Dios no lo hemos visto, nadie lo puede ver. Siente la creación que Él ha dado, ¿verdad? Pero creemos en Dios. Por fe. Importante, eso es. Nos invita a ser personas de confianza e integridad. La mansedumbre. Reconocer nuestras limitaciones y depender de Dios. Así como considerar como superiores a nosotros mismos, a otros, ¿verdad? No a nosotros mismos. Templanza o el dominio propio es la capacidad de controlar nuestros deseos y emociones. Nos permite actuar de manera sabia y deliberada en lugar de dejarnos llevar por los impulsos. Templanza o dominio propio, que es algo que el ser humano, ¿verdad?, padece de esa situación del control. El que no tiene dominio propio, pues no tiene ese fruto. Quizás todos hemos pecado de eso, somos seres humanos, pero debemos estar conscientes del problema y del pecado y luchar en contra de eso. Es una cuestión emocional y de esfuerzo continuo. El fruto del Espíritu no aparece de la noche a la mañana, hermano. Es un proceso de crecimiento espiritual que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo una relación constante con el Espíritu de Dios. Al igual que un árbol necesita agua y sol para crecer, nosotros necesitamos nutrir nuestra vida espiritual a través de la oración y la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. O sea, venir a la iglesia y compartir con otros creyentes y compartir ideas, compartir enseñanzas y aprender uno de los otros. No venimos aquí creyendo que sabemos que todo el mundo. Usted viene aquí a aprender.
algo va a aprender de cada uno quizás de hermano más humilde usted aprende mucho, especialmente la humildad, que es lo que Amén. tenemos que ser como creyentes. Amén. La importancia del Espíritu es una evidencia de nuestra vida con la relación con Dios. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, mucha gente dice que yo hago esto, que yo lo hago otro, pero de la boca para afuera, decimos de la boca afuera, sí, eso de la boca para afuera. Fariseo. Pero cuando actúan, usted se da cuenta que no es lo que está diciendo que es. Exactamente. Porque por supuesto lo conoceréis. Es que muchos creyentes y hasta ministros le pasa eso. Dicen y hablan y predican, pero en su vida privada y personal no reflejan nada de lo que deberían ser, como los fariseos. Que eso es lo que Jesús le criticaba mucho a los fariseos, que ustedes dicen esto y lo otro y enseñan esto, pero allá ustedes hacen como les da la gana. Porque eso no era que esa enseñanza era equivocada, era la vida que ellos tenían, y estaban como sacerdotes, que eran los líderes religiosos de la época. Así que hermano, tanto la parte, lo que usted habla, usted tiene que vivirlo, que es la parte difícil del cristiano. La gente cree que los cristianos somos gente infalible y gente que no tenemos dificultades. Superhombre. Ajá, como superhombres y superman, así. Pero somos personas comunes y corrientes que pasamos por las mismas pruebas y dificultades que pasan cualquier otra persona. Y nosotros aún más difícil porque nos tenemos que esforzar un poco más de lo que se esforzaría la persona común y corriente. Y hablo común y corriente de las personas que no sirven a la iglesia. El fruto del Espíritu es una manifestación hermosa de la vida transformada en Cristo. Al vivir en el Espíritu, estos atributos se desarrollan en nosotros, reflejando el carácter de Dios en el mundo. Al buscar una relación más profunda con el Espíritu Santo, permitimos que el Espíritu crezca en nuestra vida, siendo así un testimonio vivo del amor y la gracia. Pues la guía del Espíritu en decisiones diarias, hermanos. Debemos reflejar en nuestras decisiones diarias, en su casa, en su familia, esos dones y frutos del Espíritu. Vivir en el Espíritu también significa buscar su guía en nuestras decisiones diarias o cotidianas. A menudo enfrentamos dilemas y elecciones que pueden alejarnos de la voluntad de Dios. Pero si al sintonizarnos con el Espíritu encontramos claridad y dirección, en Santiago 1:5 se nos dice que si necesitamos sabiduría, debemos pedirla a Dios, quien nos la dará abundantemente. El Espíritu es nuestro consejero, siempre listo para guiarnos hacia lo que es correcto y justo, o lo que es ético y moral. Exacto. Recuerde que la ética y moral de usted como cristiano es diferente a la del mundo. Y eso se refleja en cada acción que usted hace, decisiones que usted toma y en quienes ponen a gobernar en el país. Todo eso tiene que ver una cosa con la otra. La guía del Espíritu Santo en nuestras decisiones diarias es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Como creyentes buscamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y el Espíritu juega un papel crucial en ayudarnos a discernir esta voluntad y tomar decisiones que reflejan nuestro compromiso con Cristo. ¿Compromiso con quién? Con Jesucristo. Hay aquí algunos puntos sobre la clave del Espíritu que nos guía en nuestra vida cotidiana. El Espíritu como consejero, lo que dice Juan 14:26, Jesús promete que el Espíritu Santo será nuestro ¿qué? Consolador y enseñador, nuestro maestro. Esto significa que el Espíritu no solo nos consuela en tiempos de dificultad, sino que también nos instruye y nos da la sabiduría. Al enfrentarnos a decisiones, podemos orar y pedir al Espíritu que nos dé claridad, entendimiento sobre la situación que estamos enfrentando, hermano. Aleluya. ¿Cuántos hacen eso? A veces uno quiere esforzarse y buscar ideas de uno mismo para resolver algún problema, que hay que hacerlo, pero usted déjese guiar por el Espíritu para que cuando tome esa decisión sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo usted lo sabe? Pues usted tiene que meditar, usted tiene que sentarse a meditar en su casa sobre las cosas de Dios y qué es lo que el Espíritu quiere con usted. Es algo que usted siente. Lo que Dios quiere con María es diferente a lo que quiere con Marisa. Es diferente.
podrá tener muchas cosas en común, pero el Espíritu obra en diferentes maneras, diferentes formas, porque Dios quiere que ellas hagan un ministerio diferente una a la otra. Pues cada persona tiene que hacer cosas diferentes. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, no todos podemos ser ojos. Aquí tiene que ser los pies, para que se mueva. ¿Verdad que sí? Y las manos son 2 manos, pero tiene, ¿verdad?, 10 dedos. Cada dedito hace un trabajo diferente. O sea que debemos aprender a insertarnos dentro del ministerio de la iglesia en algo. En lo que usted pueda, lo que usted sea bueno y usted desee, usted hágalo y practíquelo aquí en la iglesia. Si tiene que venir a predicar, predique. Si tiene que tomar un especial, hágalo. Si hay que venir a limpiar, hay que limpiar. Porque eso es un ministerio, esto es un templo, hay que limpiarlo. ¿Verdad que sí? Como limpia su casa, esta es la casa de Dios. Y Dios no va a venir a limpiarlo, nos toca a nosotros. ¿Verdad que sí? La sabiduría de la palabra. El Espíritu Santo utiliza la Escritura para guiarnos en nuestras decisiones. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque al estudiar la Biblia podemos encontrar principios y enseñanzas que nos ayudan a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. La palabra de Dios se convierte en una guía práctica para nuestra vida diaria. Yo le digo, es el manual del cristiano. La vida del cristiano debe ser basada en lo que dice la Escritura. Si usted no puede hacer eso, usted no está viviendo la vida según la palabra de Dios. La oración como medio de conexión. La oración es esencial para recibir la guía del Espíritu. Al dedicar tiempo a la oración, nos alineamos con la voluntad de Dios y abrimos nuestro corazón para escuchar su voz. Filipenses 4, 6 y 7 dice, se nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios, prometiendo que su paz guiará nuestros corazones y pensamientos. El corazón y su pensamiento, su mente, es parte central del ataque de Satán. Satán lo ataca en su mente, que es el pensamiento, las ideas que usted quiere, que de momento le surgen. No peca, usted no peca porque Satán le esté atacando su mente. Usted tiene que luchar contra eso, tiene que esforzarse, orar, pedir el auxilio del Espíritu de Dios. Pero Satán sabe y lo va a atacar a usted por donde él sabe que usted es débil. Y la mente es lo que llamamos el corazón. En la Biblia habla del corazón, la Biblia habla del corazón, en muchas ocasiones es de la mente, está hablando de la mente, de lo que es el alma del ser humano. Esa parte consciente que tiene el ser humano. Amén. La comunidad de creyentes. El Espíritu Santo también obra a través de la comunidad cristiana. A menudo Dios nos habla y nos guía a través de otros creyentes. La sabiduría colectiva y consejo de hermanos y hermanas en la fe pueden proporcionarnos una perspectiva valiosa en momentos de incertidumbre. Proverbios 15, 22 dice: los planes fracasan donde no hay consejo, pero se logran con muchos consejeros. Interesante, ¿verdad que sí? Si usted va a tener un plan, busque ayuda, consejos, ideas, a ver qué le pueden decir. Porque puede ser que usted tenga un punto que debe corregir y quizá una persona lo ve, mira, corrige esto aquí para que eche para adelante esa idea que usted tiene, un plan de negocio, un plan de lo que usted quiera. O sea y por eso es importante reunirse en la casa de Dios con los demás hermanos de la congregación, compartir, como ya había dicho anteriormente, es importante para la coinonía y la unión, y usted va a crecer espiritualmente y de sabiduría y entendimiento. Además que desarrolla las habilidades de socializar con otros hermanos. Discernimiento espiritual. La guía del Espíritu también se manifiesta en nuestra capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Romanos 12:2 se nos anima a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Bueno, volvemos a la mente, esa parte esencial y más importante del ser humano. A medida que nos familiarizamos con la voz del Espíritu, que nos familiarizamos con la voz del Espíritu, usted tiene que entender y aprender a escuchar la voz de Dios. No es que usted la escucha así auditivamente, es una cosa que usted siente por dentro. Usted lo siente ahí en su mente, en su corazón, y algo está constantemente ahí dándote, ese es el Espíritu de Dios hablándote. Exactamente. Cuando hacemos eso, desarrollamos la capacidad de discernir lo que es correcto en diferentes situaciones.
Como usted hace algo que no debió haber hecho y usted siente, oye, eso no era correcto, el Espíritu lo habló. Se orgulló. Si usted no hace caso a esa voz, usted deja de escucharla, lamentablemente. Porque si usted no busca a Dios, Dios pues te va dejando. Sí, ¿no? Exactamente. La confianza en el proceso. Es importante recordar que la guía del Espíritu no siempre es inmediata ni clara. A veces debemos confiar en el proceso y tener paciencia, uno de los frutos, porque puede que no recibamos nuestras respuestas instantáneamente, pero confiar en la soberanía de Dios y en su timing o en su tiempo, encontramos paz y seguridad. Isaías 30:21 nos dice: y sus oídos oirán detrás de ti la palabra que te diga, este es el camino, anda por él. ¿Ven? Dice que tus oídos oirán detrás de ti, como que algo te está diciendo. Dice detrás de ti como que tú lo escuchas en tu mente, dentro de ti. Este es el camino, anda por él. O sea que Dios está diciendo, quiero decir con esto que cuando usted escucha esa voz, por aquí es, internamente en su mente, por ahí camine. Ese es el Espíritu hablándote. Eso que está diciendo el profeta Isaías aquí. La guía del Espíritu Santo en nuestras decisiones diarias es una bendición invaluable. Al orar, estudiar la palabra, buscar la sabiduría de otros y estar abiertos a la dirección del Espíritu, podremos tomar decisiones que reflejen nuestra fe y confianza en Dios. Esta guía nos ayuda a vivir de manera más plena y a experimentar la paz y la alegría que tiene al caminar en la voluntad de nuestro Creador. Bueno, entonces viene la lucha contra la carne, que es la parte difícil de ser del cristiano, la lucha contra la carne. Y nunca hable peyorativamente del cuerpo que Dios le dio. Usted es creación de Dios, Dios lo creó a usted tiene que cuidar su cuerpo. Porque yo escucho a mucha gente, no, que este estuche, este cuerpo, como hablando mal de la creación de Dios. Bueno, ese es usted. ¿Cómo usted va a decir? ¿Cómo usted va a decir que eso está mal o que no es algo de bendición? Usted fue bendito de haber nacido, de estar viviendo en la tierra. Porque mucha gente, pues, ¿cuántos millones nunca habrán nacido? No se sabe. Pero usted nació y usted está aquí. Dale gracias a Dios por eso. No podemos hablar de vivir por el Espíritu sin mencionar la lucha contra la carne. Romanos 8, 5 y 6 nos enseña que los que viven conforme a la carne solo pueden pensar en lo que les agrada. Mientras que los que viven por el Espíritu piensan en lo que le agrada ¿a quién? A Dios, al Espíritu de Dios. Esta lucha es real y constante. Pero confiar en el poder del Espíritu podemos superar nuestras debilidades y tentaciones. No estamos solos en esta batalla. El Espíritu nos da la victoria. Importante ese punto. El que vive por la carne solo piensa en las cosas que quiere hacer, en lo que le complace, en los deleites, en los placeres. Pero el que vive por el Espíritu tiene que romper con todo eso y hacer lo que es la voluntad de Dios y promover los espíritus los frutos que el Espíritu le da. La lucha contra la carne es un concepto central en la vida cristiana que se refiere a la batalla interna que enfrentan los creyentes entre sus deseos humanos, pecaminosos y la voluntad de Dios. Esa es la batalla, guiada por el Espíritu Santo. Este conflicto se describe en varias partes de la Escritura, siendo especialmente relevante en Romanos 7 y Gálatas 5. Y definimos qué es la carne, de griego sarx. En la Biblia se refiere a la naturaleza humana caída. Nosotros somos carne. Jesucristo era carne porque vivió con nosotros, carne y hueso. Pero cuando se habla de la carne en la Biblia, se entiende que es, ¿verdad? Que es la naturaleza caída del ser humano que tiende a inclinarse hacia el pecado y a alejarse de Dios. Esa es la naturaleza caída pecaminosa del ser humano. Que el ser humano tiende a alejarse de las cosas de Dios. Es una característica del ser humano, natural del ser humano, que le afecta en su coinonía y amor con Dios. Esta naturaleza se manifiesta en deseos egoístas, pensamientos y acciones que no están alineados con la voluntad de Dios. El egoísmo, el ser humano, algo que lo caracteriza es ser egoísta. Una cosa que el ser humano no puede, cristiano no debería estar demostrando.
Cuando cedemos a los deseos de la carne, enfrentamos consecuencias espirituales, emocionales y de salud, hermano. Gálatas 5, 19, 21. Enumera las obras de la carne, no son los frutos de la carne, son las obras de la carne, son cosas que hace el ser humano que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son ellas? Las obras de la carne, yo sé que se las saben, vamos a decirlo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, giras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, como la vanagloria, el hurto, el perjurio, la mentira, los malos pensamientos, la avaricia, las maldades, los maledicencias, la soberbia, la insensatez, el engaño, la disipación, la cobardía, hermano, la incredulidad, abominaciones, el egoísmo, la blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud, impiedad, desafecto, implacabilidad, calumnia, intemperancia, crueldad, aborrecimiento de lo bueno, traición, impetuosidad, infatuación y a malos deleites. Es un montón, ¿verdad, hermano? Cuando uno se queda perplejo de las obras que la carne, que son las obras de la carne, los cristianos no deben tener ninguna de ellas, porque nosotros como cristianos tenemos los frutos del Espíritu. El fruto, exacto, sí, porque todo viene por el mismo Espíritu, exactamente. Sí. Exactamente. Y todo viene por el mismo Espíritu, exactamente. La buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Cada 5:16 dice, Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu para que no cumplamos con los deseos de la carne. Al permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca, encontramos poder para resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la estrategia que usted va a hacer para luchar contra la carne? Uno, la oración, dependencia de Dios. Estudio de la palabra. No simplemente la lea. Estúdiela, escudriñar. Eso se llama escudriñar, es cuando usted busca cuál es la enseñanza de ese texto que usted está leyendo. Y siempre hágalo de acuerdo al contexto, hermano. No coja un texto al azar y depende de lo que dice ahí. No, la Biblia dice muchas cosas. Usted siempre lo coja en el contexto de ese capítulo y hasta en el contexto de ese libro que está leyendo, bajo las circunstancias que se escribieron. Esa es la manera correcta de interpretar la palabra, ¿verdad? Porque hay gente que ya diga, Judas Sarcó, y después busca un texto y dice, mira, ve estudiar lo mismo. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué es que está diciendo? ¿Sabes? Usted está malinterpretando la escritura, está haciendo una exégesis en lugar de la exégesis, que es la manera que usted extrae la enseñanza. Debemos, ¿verdad?, entender esa cuestión en las escrituras. La comunidad cristiana, unirse, no dejar de congregarse, importante. Finalmente, es importante recordar que aunque la lucha contra la carne es real, tenemos la esperanza de la glorificación, de ese gran día de la redención de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, en ese gran día. En Romanos 8, de 1 al 2, se nos asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A medida que avanzamos en nuestra fe, podemos esperar el día en que seremos completamente liberados de esta lucha y viviremos en plenitud en la presencia de Dios. La lucha contra la carne es una realidad en la vida de todo creyente. Aunque enfrentemos tentaciones y desafíos, debemos encontrar victoria en Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Al depender de Dios, estudiar su palabra y estar en comunidad, nos equipamos para resistir la carne y vivir una vida que glorifica a Dios. Esta lucha nos recuerda nuestra necesidad y la gracia de misericordia de Dios en cada paso que damos. Hermano, Dios a veces nos deja, Dios no le envía enfermedad a usted, hermano. Las cosas pasan, pero Dios deja que eso pase para que usted venga a los pies del Padre Celestial. Ese hermano se enferma porque tiene naturaleza de enfermarse. Dios permite eso para que usted se acerque a los pies del Señor y usted tenga esa vida eterna. Que cuando partamos de este plano físico y humano,
ese gran día estemos unidos con nuestro Padre Celestial allá en los cielos y entonces tengamos esa vida eterna siendo restaurados de todo pecado. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí esta parte. Amén, gloria a Dios. Santo, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Sean bendecidos, hermanos. Gloria, gloria Y al que vive. tengo una noticia aquí. Poderoso es nuestro Dios. Vale, Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios.